Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo podemos hacer un temporizador tipo Theon genérico desde TIA Portal, que de la misma forma que desde ahí se puede hacer desde cualquier otro sitio, para que el resultado sea aproximadamente este. Vale, cuando nosotros tenemos la marcha activada, pues bueno, si antes de transcurrir el tiempo se quita, pues el tiempo se inicializa, y si sigue se pone en marcha. Entonces esto va a seguir este diagrama en donde tenemos la entrada, que sería marcha en este caso. Entonces si no ha transcurrido el tiempo preseleccionado, el PT, que sería este, entonces pues no se llega a activar la salida, que sería la Q. Esta sería en marcha, la Q, la salida. Y entonces bueno, pues cuando sí que haya transcurrido el tiempo y mientras permanezca la entrada activa, la salida en marcha permanecerá activa. Entonces vamos a ver cómo lo hemos hecho. Bueno, primero en un sitio y después en otro para representarlo aquí. Bien, en Machine Simulator tenemos una pantalla vacía, sin ningún elemento en principio, y si le damos al play nos aparece lo que es la pantalla en ejecución, la que hemos visto. Entonces yo aquí he definido unas salidas digitales, el Theon en programación en COP, salida digital Q, en programación SCL y en programación FUP, unas salidas analógicas, que sería el tiempo, el offset transcurrido en COP, el tiempo transcurrido en SCL, el tiempo transcurrido en FUP, a su vez unas entradas digitales, que serían el COP, el Theon, que sería esta, ¿vale? Para el COP, para el SCL y para el FUP, y unas entradas analógicas que serían estas, pues por ejemplo si le pongo un 20 o lo que sea, ¿vale? Bien, entonces bueno, partiendo de esta base, con esta definición en que tenemos un temporizador con una entrada, una salida digital, una entrada de tiempo de preselección y una salida de tiempo transcurrido, analógicas las dos. Entonces vamos a ver cómo hemos hecho esto. Aquí en Machine, en Script Code, que es en donde normalmente lo suelo hacer, si maximizo se ve mejor, he definido las salidas digitales, las entradas digitales, las salidas analógicas, las entradas analógicas. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues en COP, SCL, FUP es el tipo de programación que voy a hacer. En TIA Portal, DO es salida digital, DI es entrada digital, AO salida analógica y AI entrada analógica. Bien, pues he elegido la 012 para todas. He declarado unos botones, como de costumbre. El botón de entrada, que sería la entrada digital. Después el botón de salida, la salida digital. Lo mismo para COP que para SCL que para FUP. Y después están los valores a visualizar del tiempo transcurrido tanto en COP, SCL como FUP. Y los valores a memorizar del tiempo preseleccionado tanto en COP, SCL y FUP. Vale, estos son los paneles de entrada de tiempo y que es un input value, y de salida de visualización de tiempos, que es un panel value. Entonces aquí tenemos botones que son digitales, salidas analógicas y entradas analógicas.
Bien, pues pasamos a la función init, que es la que se ejecuta una sola vez. Aquí definimos los nombres de cada una de las salidas digitales, de las entradas de las salidas analógicas y de las entradas analógicas. Esto sería 0, 1, 2, que lo tenemos declarado arriba. Lo mismo para todas. Después en los botones pues definimos el panel button de marcha o en marcha, tanto para COP como para SCL como para FUP. Después, bueno, y les colocamos en una posición en la columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 0, fila 5, columna 1, fila 5 y en la 9. Y después el panel value, bueno, pues definimos que es un panel display con el nombre y le asignamos una posición, lo mismo aquí y lo mismo aquí, ¿vale? Para el COP, para el SCL y para el FUP. Las entradas de tiempo lo definimos también como input display, le ponemos una posición, le ponemos los colores y le colocamos un valor de inicial, ¿vale? Tanto en COP como en SCL como en FUP. Definimos las funciones cuando se cambia los input display para que llegue a esas funciones, pues si le queremos poner alguna limitación o alguna cosa. Después ya llegamos al main, que es el ciclo principal, como siempre, y llamamos a las dos funciones, a botones y a recoge tiempos. En physics no pongo nada y en finish restauro las cosas que he podido dejar por ahí cambiadas para que el sistema se encuentre exactamente igual que cuando entró. Y después, bueno, pues defino las entradas del TEON tanto en COP como en SCL como en FUP y la función botones. En la función botones tengo el COP, después viene el SCL y después vendrá el FUP. Entonces leo cuando se pulsa el botón, lo mismo para los tres. Entonces con esta definición guardo en este booleano cuando se pulsa el botón y con este booleano activo la entrada digital. Vale. Después el valor del tiempo transcurrido lo leo de la salida analógica que nos la dará el micro, el PLC. Después, si está activa la entrada digital de la I, del temporizador, entonces pongo el color del fondo en verde. Y si no está activa, lo pongo en un RG pues al 50%, rojo y verde, y de azul nada. O sea, un amarillo oscuro, digamos. Después, si hago lo mismo con la salida digital, ¿vale? Con la Q, hago exactamente lo mismo, ¿vale? Con el PB, Q y el tiempo también. Con esto coloreo también el PN, el panel, ¿vale? Bien, y los coloreo con los mismos colores. En SCL hago exactamente lo mismo y en FUP hago exactamente lo mismo. Y ahora en recoger tiempos, bueno, pues lo primero que hago es declarar tres variables tipo float y declaro la función recoge tiempos, que lo que hago es recojo el tiempo TEON para COP en el input test float lo que ya he seleccionado, ¿vale? Según aquí. Entonces, en esta función de input recojo el valor y lo memorizo en la entrada analógica de PT, ¿vale? Para el COP, ¿vale? Para la programación COP.
Entonces esto es lo que va a leer el PLC para saber hasta qué el tiempo preestablecido. Hago lo mismo con la V2 y lo mismo con la V3. Y después, cuando cambio los valores del tiempo, bueno, pues le paso el parámetro F y el valor de tiempo cambiado se lo coloco en la entrada analógica de tiempo de preselección, ¿vale? Y si el valor es negativo, entonces pondría un 10. Lo mismo con el COP, con el SCL y con el FUB. Bien, pues ahora vamos a ver la programación en TIA Portal. En TIA Portal, como siempre, me declaro un DBMEM en donde las entradas digitales serán para el temporizador TEON, que son la I, para la programación en COP, para la SCL y para la FUB. Podría haber puesto una sola I, pero he decidido que sean independientes. En salidas digitales, exactamente lo mismo para el temporizador TEON, la Q para cada tipo de programación. En entradas analógicas, lo mismo, el tiempo de preselección, ¿vale? Para el temporizador TEON, tanto para el COP como para el SCL como para el FUB. Y las salidas analógicas, exactamente lo mismo, con el temporizador TEON, tipo de temporizador TEON, porque vamos a simular un temporizador TEON partiendo de una base de tiempos. Entonces lo vamos a hacer nosotros, que lo mismo se puede hacer para TIA Portal que para cualquier otra máquina nuestra que tengamos. Lo mismo lo podemos hacer en un lenguaje de programación que en otro. Podemos hacerlo en C, podemos hacerlo como sea, según la máquina a la que programemos. Entonces esto sería genérico y no tendríamos que justamente depender de los temporizadores del PLC en cuestión, sino que lo programaríamos a nuestra manera. Simplemente tendríamos que depender del temporizador para crear una base de tiempos. Bueno, pues la salida analógica lo mismo, del tiempo transcurrido. Y luego en memoria, en el TEON, pues simplemente guardo el flanco. Ya veremos a ver cómo lo hacemos para cada un tipo de programación. Bien, pues visto esto, vamos al main, que es el programa principal. Desde el main llamo al refresco y la traducción de entradas y salidas tanto analógicas como digitales, al proceso COP, que sería donde tenemos todo el tema del temporizador en COP, al SCL y al FUB, programado en una forma u otra. Entonces ahora vamos a ver entradas, salidas digitales y analógicas, el refresco. Bueno, pues aquí todo lo que hemos declarado en el MEM como entradas, salidas, tanto analógicas como digitales, pues como siempre lo coloco en las salidas físicas, porque la I0, por ejemplo, sería pues la I2.0 y la I2 pues sería la I2.2 y la O2 pues sería la Q2.2 y aquí TIA Portal ya sabemos que lo que utiliza es un dB, ¿vale? Tanto para entradas analógicas como para salidas analógicas. Un dB para cada cosa. Bien, entonces si nos vamos a la programación, yo he hecho una carpeta de programación TEON y en esta carpeta he colocado la programación en COP, que es la primera que vamos a ver porque es la que más se utiliza genéricamente. Entonces en esta programación lo que he hecho ha sido lo siguiente. Me he creado, desde aquí, desde el main, vemos que ya vamos a proceso de COP. Vale, pues si abrimos proceso COP, desde aquí ya vamos a la función base COP y a mi TEON COP, ¿vale?
a la función base cop la llamamos siempre y a la miteon cop la llamamos introduciéndole la entrada digital que nos llega desde Machine Simulator, introduciéndole el tiempo de preselección que nos llega desde Machine Simulator y nos devolverá la salida digital que le enviamos a Machine Simulator y nos devolverá el tiempo transcurrido que le enviamos a Machine Simulator. Bien, entonces para la base cop he creado una función tipo fc, para miteon he creado una función tipo fb. Veremos el porqué. En base cop simplemente lo único que hago es generar una base de tiempos. Entonces, según la salida digital de base cop q, la memorizo el flanco, ¿vale? Cuando no está la salida digital, entonces hago activo un temporizador, ¿vale? Que su propia salida es quien me realimenta el negado, de tal forma que cuando se haya transcurrido el tiempo se me va a memorizar el flanco, ¿vale? Entonces cada 10 milisegundos, es decir, yo lo que voy a hacer es hacer una base de tiempos cada centésima de segundo para tener una resolución, una precisión de una centésima de segundo en el temporizador que me fabrique. Entonces cada centésima de segundo se me va a producir una salida Q. Esta salida Q me va a deshabilitar el temporizador y me lo habilitará en el ciclo siguiente, con lo cual cada centésima de segundo se me va a producir un flanco. Bien, la función miteon esta lo que tiene es lo siguiente. Tenemos la entrada booleana y la TP, que son las entradas que tiene un temporizador, las salidas Q y la TE, que son las salidas que tiene un temporizador. Bueno, aquí realmente la TP y la TE son uint, le llamamos con real. Realmente deberíamos haber hecho una conversión, pero bueno, nos lo admite. Y después guardamos las centésimas de segundo transcurridas. Entonces, aquí, cada vez que se nos produce un flanco de centésima de segundo, incremento el valor de centésima de segundo, ¿vale? Pero este valor, si nos damos cuenta, lo guardamos en estático, con lo cual, cuando vuelva a ejecutarse esta función, este valor va a tener el mismo valor que tenía cuando, o sea, esta variable va a tener el mismo valor que tenía cuando salió de la función el ciclo anterior. Bien, entonces cada flanco esto se va incrementando. CS. Cuando está la entrada digital activa de I, cuando los centisegundos sean igual o mayor que 10 y además el tiempo transcurrido sea menor que el tiempo preestablecido, entonces pone un 0 en centésimas de segundo e incrementa el tiempo transcurrido. ¿Por qué hago esto? Pues esto lo hago pues porque todavía no ha llegado al tiempo. El TP es el tiempo que le decimos nosotros, el tiempo de preselección, donde le decimos nosotros hasta este tiempo tienes que llegar. Y el tiempo transcurrido, pues es el tiempo que ha transcurrido, que lo incrementamos aquí una vez cada centésima de segundo. Cada décima de segundo. O sea, este temporizador nos va a contar tiempos en décimas de segundo con precisión de centésimas de segundo. Entonces, por eso cada 10 centésimas de segundo ha pasado una décima de segundo, con lo cual este temporizador se va a incrementar cada décima de segundo siempre y cuando la entrada digital y esté activa y siempre y cuando no haya llegado al tiempo preestablecido, al tiempo preseleccionado. Si ha llegado al tiempo preseleccionado, entonces activará Q, que es la salida de que ha llegado al tiempo.
y además centésimas de segundo lo pondrá a 0. Es decir, mientras esté activa esta entrada y haya pasado el tiempo de preselección, estará poniendo a 0 centésimas de segundo. Y si no está activa la entrada también, con lo cual cuando se active la entrada empieza a contar centésimas de segundo. Vale, bien, y este es el funcionamiento. Entonces de COP podemos pasar a SCL. He hecho exactamente lo mismo. Bueno, este DB se nos ha creado al llamar a Miteon. En SCL hago exactamente lo mismo en base. Guardo el flanco, ¿vale? Lo que tenía en flanco en el ciclo anterior, y llamo al temporizador siempre que no tenga la salida activada y con un tiempo preseleccionado de 10 milésimas de segundo. Con esto me está dando un flanco cada centésima de segundo. Cada centésima de segundo este flanco se me va a activar por un solo ciclo. Entonces, en proceso llamaré a base, igual que antes, y llamo a Miteon. Exactamente lo mismo que antes. Con los parámetros de entrada, la I, pues con lo que me viene de aquí, de la entrada digital, el tiempo preestablecido con lo que me viene de la entrada analógica, que bueno, aquí me viene en un valor real, y este está definido como un valor, un signo entero sin signo, pero me lo admite. Y la salida digital, realmente aquí lo que tendríamos que hacer sería una conversión antes, pero he preferido no hacerlo para que vean que lo admite. La salida digital yo lo haría normalmente. Se le asigno, el resultado se lo asigno al SCL salida digital y el tiempo está transcurrido también a la analógica. Después he hecho ya el Miteon, exactamente lo mismo, declaro las mismas variables de entradas, de salidas y en centésimas de segundo, y lo mismo aquí. Si no se ha producido el flanco, si se ha producido el flanco, entonces incremento centésimas de segundo. Este flanco, ¿dónde? En el ciclo anterior. Bueno, realmente aquí, en proceso SCL. No, perdón, en base SCL. Se ha llegado al fin de lo programado. A ver, mira a ver si ha llegado. Entonces, si está la entrada digital activa, y entonces cuando haya llegado a 10 centésimas de segundo y además que el tiempo transcurrido sea inferior al tiempo programado, entonces centésimas de segundo lo pone a 0 e incrementa el valor del tiempo establecido. De esta forma, como es cada 10 centésimas de segundo, lo incrementa cada décima de segundo. La precisión es la misma para los tres casos, para las tres programaciones. Si el tiempo transcurrido ha llegado ya al tiempo programado, entonces pone CS a 0, exactamente igual que antes. Y la salida será, la Q será igual a la entrada, y además que el tiempo que haya llegado al tiempo programado. Si no tiene la entrada activa, la I, entonces el tiempo transcurrido lo pone a 0 y centésimas de segundo también. Y vamos a la programación FUB. En la programación FUB lo mismo. Del proceso llamo a la base y llamo a la función FB. También lo mismo. Aquí tenemos estos cuadraditos porque estamos introduciéndole un real a un entero sin signo. Entonces tiene que convertir él, y él convierte. Esto nos aparece así por eso. Deberíamos convertir nosotros antes. Bien, y hacemos lo mismo con las salidas. Entonces, en la base del FUB, pues lo programamos exactamente igual. Cuando llega la salida digital de FUB,
ponemos flanco, lo guardamos, y después, cuando no ha llegado la salida digital de FUB, llamamos a un temporizador base con tiempo de 10 milisegundos, es decir, cada centésima de segundo nos va a producir una salida Q. Bien, entonces con esta salida Q nos producirá el flanco, y con este flanco lo utilizamos ya aquí en Mython. Entonces, cuando se produce el flanco, incrementamos el número de centésimas de segundo, y después, cuando se ha producido, cuando está la entrada digital activa, la de I, y además las centésimas de segundo han llegado a 10 y además no ha llegado al tiempo de preselección, el tiempo transcurrido, entonces pone a 0 centésimas de segundo porque ha llegado el flanco, ¿vale? Porque está a 10 como mínimo, entonces pone a 0 las centésimas de segundo, incrementa el tiempo transcurrido. Y después, por otro lado, si está la entrada digital activa y además el tiempo transcurrido ha llegado al tiempo programado, preestablecido, entonces activa la salida digital, y si no, no, claro, y pone un 0 en centésimas de segundo. Y ahora, si no tiene la entrada activa, pues pone un 0 tanto en el tiempo transcurrido como en centésimas de segundo. Todo esto lo probamos y tiene el siguiente resultado. Lo tenemos en ejecución, vamos a ver entradas y salidas. Entonces, si yo aquí, bueno, les recuerdo el funcionamiento del temporizador. Si yo aquí pulso en el tiempo de marcha, aquí, que se me activa aquí la entrada digital, lo pulso por debajo del tiempo de preselección, no me sale en marcha, y cuando me llegue se me activa la salida de marcha y me sale en marcha. Me da igual hacerlo en COP que en SCL, ¿vale?, que en FUB, ¿vale? Si pongo el tiempo de preselección en 20, por ejemplo, pues tenemos un temporizador de 2 segundos con una precisión de décima de segundo, ¿vale? Con una precisión no, con una resolución de décima de segundo y con una precisión de centésima de segundo. Y aquí lo mismo, ¿vale? Bien, y eso en cuanto a las digitales. Y en cuanto a las analógicas, pues bueno, aquí tenemos el tiempo que colocamos aquí, por ejemplo 15, y entonces le doy la marcha y aquí visualizamos el tiempo transcurrido. A ver, aquí realmente nos viene de aquí, digamos, de las salidas analógicas, y el verde de la salida digital. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Bien, pues como ven, se puede hacer un temporizador TEON sin ningún problema. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.